El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presenta Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en esta mañana de miércoles 11 de marzo de 2026. En la conducción les saludo con mucho gusto, mi nombre es Miriam Tirado Ceciliano, gracias por acompañarme en este espacio del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Expresiones para elegir, que por más de 17 años ya lo hemos dedicado a la promoción de la cultura política y democrática. Estamos transmitiendo en vivo desde el Foro de Televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, acá en el Cerro de las Campanas, y para nosotros nos daría muchísimo gusto que se comuniquen con nosotros, nos envíen algún comentario, algún mensaje. Les proporciono un teléfono de WhatsApp, es el 442-344-1404, lo repito, 442-344-1404. Y estamos transmitiendo a través de las diferentes frecuencias universitarias por YouTube y también por su canal de televisión. Así también estamos transmitiendo simultáneamente a través de Radio UAC. Y para el día de hoy le tenemos un programa por demás interesante porque vamos a platicar con la consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ella es la maestra Alma Fabiola Rodríguez Martínez. Ella preside la Comisión de Igualdad Sustantiva en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y nos trae un tema por demás interesante, un tema pues que estamos ahorita viviendo en este marzo. Es un tema, el 8M, y también los trabajos que está realizando el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en torno a esta fecha. Y bueno, antes de ir con la entrevista, yo les invito a conocer las actividades más recientes del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en la siguiente cápsula que nos apoyó aquí mi compañera Nitzia Pichardo. Adelante. ¿Qué tal? Acompáñame a conocer las actividades del IECU. El IECU y la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la educación cívica y la cultura política y democrática. Ya inició el ciclo de conferencias Democracia con IA. Esto a través de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información del IECU en el auditorio de la Universidad Politécnica de Querétaro. La primera conferencia fue impartida por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Amelie Giselle Navarro Lepe, con el tema Violencia Digital en el marco del Día Naranja. También se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto y la UPQ. Para dar seguimiento al voto en el extranjero, el Consejo General designó a la directora de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Clarisa Oviedo García, como representante del IECU ante el INE en los grupos de trabajo que se realizarán con los organismos públicos locales electorales. También aprobó el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional adscrito al IECU. Esto en el periodo de septiembre de 2024 a agosto de 2025. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el IECU presentó la conferencia Hablemos de deserción de las mujeres en la política, herramientas para empoderarse en el espacio público, a cargo de Nuria Varela Menéndez, como parte del ciclo de conferencias convocado por las comisiones de vinculación jurídica e igualdad sustantiva. El objetivo fue analizar las causas estructurales y los obstáculos sistémicos que provocan el abandono de las mujeres en los espacios de la toma de decisiones. Acércate a tu IECU y consulta más información en iecu.mx y nuestras redes sociales. ¡Hasta luego! Hasta aquí con esta cápsula informativa que puede encontrar en las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y ahora sí, acompáñame a la entrevista. La entrevista.
Y me da mucho gusto recibir en este foro de televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro a la querida consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez. ¿Cómo estás, Fabi? Bienvenida. Hola, Miriam, mucho gusto, estoy muy bien. Saludo con mucho cariño a tu audiencia, por supuesto. El día de hoy vamos a hablar un tema sumamente interesante y entonces estoy muy, muy emocionada. Y que estás muy involucrada en ello. Así La es. consejera Alma Fabiola preside actualmente la Comisión de Igualdad Sustantiva en el Instituto Electoral de Querétaro, en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y como bien lo comenta ella, nos viene a compartir todo este trabajo importante, todo este trabajo relevante en torno al 8M. Me gustaría iniciar, consejera Fabiola, el 8M hace referencia al 8 de marzo y es una fecha reconocida por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, como el Día Internacional de la Mujer, y es reconocida justamente para visibilizar la lucha histórica por varias cosas: por la igualdad de género, por los derechos laborales, por la justicia social y por una vida libre de violencia. Y es un día también para reflexionar respecto a los logros alcanzados y también estos desafíos que nos quedan pendientes, consejera. Que pudiéramos empezar con alguna reflexión tuya de este 8M, por favor. Con todo gusto. Como bien lo mencionas, el 8M hace alusión a una lucha histórica de larga trascendencia de las mujeres. Hace siglos que estamos pugnando porque obtengamos derechos primero a la educación y luego derechos políticos. Más adelante vamos a hablar un poco del libro de Borgen y de lo que abordamos en la conferencia con Nuria Varela, pero ella justamente mencionaba esta parte: hay derechos llave. Y los derechos llave son aquellos como la educación, que fueron lo primero que se pidió durante las luchas de las mujeres por verse en el espacio público, porque recordemos que la mayoría, hasta antes, el espacio asignado por naturaleza, y lo voy a decir entre comillas, era el espacio privado, o sea, la casa, el hogar, y el que hoy en día hayamos más mujeres en puestos de toma de decisión en el espacio público es un avance, pero sin embargo es algo que no está acabado. Como mujeres es algo que seguimos manteniendo vivo, que seguimos trabajando en colectivo y que nos hace sumarnos para las futuras generaciones. Seguir luchando para exigir estos derechos hasta el día que ya no tengamos que exigirlos, consejera. Así es. Así es. Y es que es por eso, justamente nos mantenemos en esta lucha, porque todavía siguen existiendo o aún persisten estas violencias hacia las mujeres, no solamente en el espacio público, también en el privado. Y justamente la consejera Fabiola Rodríguez Martínez preside esta Comisión de Igualdad Sustantiva en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que entre otras muchas funciones es el de realizar actividades académicas en materia de equidad de género, respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y de la igualdad sustantiva, así como también acciones afirmativas. Y pues me gustaría que nos platicaras, consejera, justamente la semana pasada realizaste un evento en coordinación con las comisiones de vinculación y jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Organizaron este ciclo de conferencias Hablemos de deserción de las mujeres en la política, herramientas para empoderar en el espacio público, impartida por la periodista, escritora y feminista, experta en violencia de género, la española también Nuria Varela Menéndez. Ella estuvo en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Platícanos con qué objetivo la invitaste, platícanos todo este encuentro con ella, por favor. Bueno, recordar que fue una invitación en conjunto con otras universidades y con colectivas y organizaciones feministas en Querétaro. En realidad este fue un esfuerzo en conjunto. Nosotros enfocamos la charla, iba dirigida por supuesto a mujeres en la política, regidoras, síndicas, diputadas, mujeres juzgadoras, incluso funcionariado también, y por qué no, también algunas asociaciones civiles. Iba enfocada justamente a revisar aquellos retos y barreras que han enfrentado a lo largo de sus carreras, no solamente para acceder, sino para mantenerse en el poder, ¿no? Y es muy interesante la pregunta con respecto a ¿por qué las mujeres abandonan la política, no? Y una reflexión que nos decía Nuria no es que las mujeres abandonen la política, es que la política
las ha abandonado. ¿Cómo es esto? Es que eso es algo que plantea justamente en el libro del que nos vino a hablar, acerca de que ya tenemos una serie de acciones que permiten a las mujeres alcanzar o llegar a los puestos de toma de decisión, la paridad, pero en el proceso la permanencia es lo que se vuelve difícil para ellas, porque llegan a adaptarse a un espacio que durante siglos ha estado dominado primordialmente por hombres que conocen perfectamente las reglas del juego. El que las mujeres lleguen les implica un reto, además doble, porque tienen que conciliar la vida familiar con la vida laboral. Y para las mujeres aún persisten otras barreras estructurales y pensamientos culturales que las han llevado a ser entendidas como si son demasiado blandas, son emocionales. Pero si son demasiado racionales, o ella le llama masculinizadas en el cargo. En el libro hay una parte muy interesante que hace alusión al traje negro, es decir, cómo las mujeres llegan a este mundo y tienen que adaptarse, entonces no es lo natural, digamos. Tienen bastantes complicaciones simbólicas al momento de su permanencia en el cargo. Justamente en este momento en pantalla, para quienes nos siguen por televisión, estamos viendo imágenes de este evento del que nos está comentando la consejera Alma Fabiola Rodríguez Martínez, y es un evento que congregó a muchas mujeres políticas, consejera. Sí, así es, tuvimos muy buena convocatoria. La invitación, como lo comenté, fue dirigida a mujeres en la política, pero también a las redes de candidatas, a las redes de las colectivas que pudieron acudir. La verdad, estuve muy contenta porque vi bastante asistencia y mucho interés en el tema, sobre todo. Sí, y en esta disertación que tuvo esta periodista, Nuria Varela, reflexionó respecto a este libro que tú ya nos comentas, el libro El Síndrome Borgen, que justamente lo tenemos aquí en la mesita del foro. Es este libro, platícanos por qué es importante, por qué es relevante este libro, y para las mujeres que están en política, que están ocupando actualmente un espacio público. Bueno, como ya lo comentaba, este libro es muy importante para las mujeres, no solamente las que están en la política, sino todas en general, porque hace yo le llamaría como una disección de algo que se siente particular, pero es muy global. Las violencias son iguales en todo el continente. Ella señala algunos casos reales de otras mujeres que están en cargos de toma de decisión, pero que al leerlo te das cuenta que no es nada alejado de la realidad de cualquier mujer que está en un puesto de toma de decisión. ¿Por qué es importante? Porque es vital que las mujeres conozcamos otras historias que son similares a las nuestras. Hoy necesitamos actuar en colectivo, necesitamos empatía con la otra. Necesitamos reconocer aquello que nos afecta de forma particular, pero que es igual de forma global en todas partes del mundo. Para las mujeres es vital conocer cuáles son los tipos de violencia que hemos enfrentado, porque muchas veces son muy sutiles. Nuria aborda el tema también desde la parte de la violencia simbólica, que es algo que difícilmente podemos ver de forma concreta. Es más sutil, digamos, se encuentra en los discursos, en las imágenes, en las formas, ¿no? Y es como muy complejo. En el trato incluso. En el trato incluso, o sea, algo que podríamos nosotros minimizar es algo que no debemos minimizar, y justamente es importante para no normalizar esta clase de conductas. Y abarca otras historias, platícanos, comparte con el auditorio, por favor. Sí, abarca, como lo comenté, otras historias de otras funcionarias en otra parte del mundo. Hace rato comentábamos un poco en la antesala. Hay un caso del que ella habla, me parece que es una primera ministra, no recuerdo muy bien si de Reino Unido, que sufre violencia mediática. Ella entra en un proceso de crisis, porque también es algo que señala ella en el libro, a lo que le llama el acantilado de cristal, ¿no? Que las mujeres ascienden a puestos de toma de decisión en momentos de crisis. Y esto le pasa a esta persona,
y dura en el cargo 7 días porque la presión mediática es fulminante. Ataca su vida privada, incluso la comparan con una lechuga, comentábamos. A la lechuga le van poniendo como su fisionomía y al final, cuando ella decide desistir por la presión, los espectaculares son: esta lechuga duró más en el cargo que tal persona en el poder, ¿no? Lo cual es sumamente cruel y es un discurso que se ha normalizado, si quieren, en el resto del mundo de forma mucho más sutil, pero es un discurso que se sigue manejando, al que las mujeres no podemos estar en puestos de toma de decisión porque o somos muy blandas, no resistimos la presión, o simplemente porque no somos cómodas en ese lugar. Bien, y justamente esto que mencionas de los medios de comunicación que intervienen en este tipo de, pues en este caso, ¿no?, particular en este tipo de violencias, justamente aquí en Querétaro se firmaba como un pacto, para que los medios puedan informar con esta perspectiva de género. Sí, como lo comentaba también, como fue un esfuerzo conjunto de diversas universidades, ella acudió también a la Universidad Autónoma de Querétaro e impartieron una plática, me parece, en conjunto con la Secretaría de las Mujeres, y firmaron una especie de acuerdo para evitar violencia desde los medios de comunicación. Me parece sumamente importante porque es algo que los medios deberían abonar a la paz, no a la pues a la violencia, ¿no? La violencia, exacto. Y también durante esta disertación de Nuria Varela, citaba un término que se me hizo por demás interesante, consejera: el feminismo como herramienta democrática. ¿Qué quiso decir con este término? Claro, porque Nuria lo comentaba así: un país no puede ser democrático si no considera a las mujeres en el espacio de toma de decisión. La democracia es plural, es incluyente, no es segregadora, es inclusiva. Entonces, no podemos decir que hay democracia si no se incluye a las mujeres en ella. Muy bien. Y bueno, también desde tu punto de vista ya mencionabas que el libro contiene diversos conceptos, diversas ideas respecto a las barreras y, bueno, barreras, obstáculos que se enfrentan las mujeres en política. Si nos pudieras ampliar, ¿de qué se tratan estas barreras? Pues principalmente son barreras estructurales, como ya lo comentábamos. Hay toda una cultura de la no inclusión y de la violencia hacia las mujeres, además de que hace falta también conocer estas formas de violencia, porque, insisto, creo que una forma de poder poner un freno a esta violencia es no normalizar. ¿Y cómo no normalizamos? A través del conocimiento. Entonces, esas son una de las barreras que enfrentan las mujeres al momento de ingresar al mundo de la política. Y, como lo hemos venido mencionando, se trata de hacer aliadas, de actuar en colectivo, de entender que la otra no es mi enemiga, que estamos por una causa en común. Muy bien. Y entonces ahora, ¿cuáles serían esos, pues, los retos que tienen las mujeres para derribar estas barreras de las que nos hablas? Los retos, estas estructuras. Sí, los retos que considero, de acuerdo también a la lectura que se hace del libro de Bourdieu, es justamente esta parte: sensibilización, conocimiento, visibilización y apoyo mutuo. Porque ella señala algo que me parece importante, y es recordar esta frase: la política no abandona. Las mujeres no abandonan la política las abandona. ¿Cómo se tiene que afrontar esto? En colectivo, sin duda alguna, en colectivo. Avanzar en colectivo. Y también mencionaba por ahí uno de los retos, que es la violencia digital. ¿De qué se trata esta violencia digital? Justamente hablábamos de la parte mediática hace rato, de un pequeño caso, pero es algo que sigue muy presente y que lamentablemente sigue lastimando la vida de las mujeres que ingresan al mundo de la política, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Desde, pues, el punto de vista no solamente de Nuria, sino de otras organizaciones como ONU Mujeres, que incluso ya ha sacado una campaña acerca de lo virtual es real, es justamente atender esta problemática nombrando. Partimos de la base de lo que no se nombra, no existe. Entonces,
conocer la esfera digital o el ecosistema digital, conocer sus conceptos, aquellos como el bullying, el ciberacecho, la sextorsión, son cosas que se manejan dentro de esa esfera que necesitamos o que necesitan las mujeres conocer para poder afrontarlas. En cuanto yo conozco de alguna conducta y sé, puedo incluso frenar el impacto psicológico que me puede llegar a ser. Y de eso habla la campaña de ONU Mujeres. Más adelante la vamos a ver un poco, pero la violencia real tiene efectos reales en la parte emocional y física de las mujeres. Hay que informarse entonces sobre toda esta violencia digital y pararla. Así es, hay que informarnos, concientizarnos, sensibilizarnos incluso, porque no solamente es cómo yo recibo la violencia, sino incluso por desconocimiento puedo caer y ejercerla, ¿no? Y eso es muy importante, conocer para frenar, para evitar. Perfecto. Y ya mencionabas el video de ONU Mujeres, que me gustaría en producción que nos pusieran este video y para que lo conozcan y en un momento comentamos el video. Adelante, por favor. Si te mandan contenido sexual que no pediste, publican una imagen o video sexual tuyo sin tu consentimiento. Si identificas perfiles en redes sociales que te amenazan, acosan, descalifican o ofenden. Si publican imágenes sexuales tuyas, hechas con inteligencia artificial. Si te monitorean o rastrean con dispositivos, o si alguien manipula información y la publica en redes sociales o en internet para dañar tu reputación. Estás viviendo violencia digital. En México, 10 millones de mujeres han vivido violencia digital. Y la violencia digital contra las mujeres son todos los actos que nos dañan y que se realizan o se potencian a través de medios digitales o de tecnologías de la información. Por ejemplo, celulares, tabletas, computadoras, GPS, cámaras, redes sociales, inteligencia artificial, apps, videojuegos, foros, blogs, entre otras cosas. Es real. Es violencia digital. Infórmate. Detecta. Denuncia. Y como dice el video, consejera, es real la violencia digital. ¿Qué mensaje, el tiempo ya se nos va terminando, qué mensaje dejarías a las personas que nos siguen en este momento, que nos ven? ¿Qué mensaje dejarías a aquellas mujeres respecto a esta violencia digital? El mensaje que dejaría es infórmense, conozcan, lo virtual es real, sí existe, y si yo quiero evitar propagar esta violencia, no comparto, no doy like a algo que ofende a otra mujer. Y finalmente, consejera, si nos pudieras compartir, ¿tienes actividades en puerta de la Comisión de Igualdad Sustantiva, por favor? Sí, así es, compartir de forma muy breve que tendremos el día de hoy, ya hay un foro, un conversatorio, sobre mujeres que han estado en el poder y sus trayectorias. Tenemos el 13 también, el cierre con un foro de una asociación civil, Garantista de Mujeres Mexicanas, que ha brindado una serie de talleres para cuidado de las mujeres políticas y va a cerrar este 13 de marzo ahí en la sala de sesiones del instituto. Muchísimas gracias. Yo te agradezco de verdad tu tiempo por estar aquí informando al auditorio de este espacio, Expresiones para Elegir. Es la consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miriam. La entrevista. Y antes de despedir este espacio, quiero hacerles una atenta invitación a la mesa de diálogo 8M Mujeres, Liderazgo y Desarrollo en lo Público y lo Privado. Es el día de hoy, miércoles 11 de marzo a las 12 del día, en la sala de sesiones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Hay que registrarse en las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Viene un código QR para que ahí registren su asistencia. Organizan el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No se lo pierda, entrada gratuita, mesa de diálogo 8M Mujeres. Y así llegamos al final de este espacio del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
Yo les agradezco mucho su compañía. Mi nombre es Miriam Tirado Ceciliano y los esperamos el siguiente miércoles 25 de marzo de 2026 a las 10 de la mañana por las frecuencias de la Universidad Autónoma de Querétaro. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa.